el título de mi presentación, Impactos del narcotráfico en las ciudades puerto, tengo que decir que no es el resultado, lo que voy a presentar no son los resultados de una investigación, no he hecho investigación en ese tema en particular, más bien mi línea de investigación apunta a la gobernanza de las ciudades puerto, pero fue a través de la invitación del profesor Viera que yo misma invité a participar del diplomado que dirijo, el de sostenibilidad de las ciudades puerto, a hablarnos de ese tema, que a partir de esa invitación y de la relevancia de esa problemática en las ciudades puerto, que empecé a reflexionar y a proponer algunas ideas. Pero voy también, y quizá sobre todo en la primera parte, hablar no como investigadora, sino como ciudadana, y ciudadana de una ciudad puerto, donde me encuentro actualmente, la de Valparaíso. Yo resido acá desde hace unos 6 meses, y es justamente como ciudadana que los impactos del narcotráfico en esta ciudad y en general en el país me ha llamado la atención, porque hasta el momento no lo había percibido con tanta agudez. Bueno, mi presentación, voy a ponerla en modo de presentación, permiso. Mi presentación está estructurada en 2 partes. Algunos elementos de diagnóstico, de percepciones, también de un informe del Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía Nacional de Chile y unos resultados de una encuesta que hice la semana pasada en preparación justamente de esta exposición, en este encuentro, y algunos lineamientos de acción desde la academia. Bueno, como lo decía, yo voy a hablar primero como ciudadana, y como ciudadana lo que me ha llamado la atención desde que he llegado a esta ciudad es lo que voy a difundir ahora. Y me van a confirmar que se escucha. Bueno, justamente creo que se ha escuchado, ¿no es cierto? Sí, escuchamos algunos sonidos como fuegos. Algunos sonidos que son una balacera como al mediodía, fue a las 13 horas en junio, y balaceras que se escuchan muy periódicamente de noche, de día, junto con fuegos artificiales. Y allí también voy a difundir. Bueno, uno cree que son fuegos artificiales del Año Nuevo, porque efectivamente era en enero de 2021, y en realidad, y ahí en esta diapositiva muestro extractos de un artículo que salió en un portal que se llama A la Hora, en enero de 2021, y que justamente se refiere a eso. Y voy a leer un par de frases. La celebración con fuegos de artificio por parte del mundo narco ha ido creciendo en nuestro país, y lo que en un principio para los vecinos era lindo de observar, se ha ido convirtiendo en una pesadilla que no los deja vivir. Lo de anoche solo fue una guía para definir los puntos de lanzamiento, que son los mismos en donde el narcotráfico se apodera de los cerros de la ciudad puerto. Y efectivamente, bueno, este artículo yo lo encontré después de
haber escuchado lo que difundí, lo que le comenté, busqué información y me encontré con eso. Efectivamente, los fuegos artificiales es muy periódico, varias veces por mes. Y yo al preguntar a una vecina, me dijo, sí, claro, los fuegos artificiales son los narcos que avisan que la droga ha llegado. Y cuando yo pregunté también, esta vez a alumnos del diplomado, bueno, los alumnos del diplomado son profesionales de los puertos, son funcionarios municipales, regionales y gente de ONG, perdón. Y también, bueno, una alumna de Iquique. Iquique está en el norte de Chile, es una ciudad fronteriza con Perú, y es una ciudad también donde hay una zona franca. Y me dijo, sí, claro, o sea, lo que tú escuchas 2 veces al mes, nosotros acá en Iquique lo escuchamos todos los días. Y ahí hablo también como ciudadana, es una sensación de miedo, de desamparo, de indefensa y de no control, de sentir que el espacio público está totalmente controlado por otras fuerzas que las fuerzas, digamos, de las fuerzas legítimas, digamos. Acá en esta diapositiva muestro unas fotos tomadas recientemente en el centro de Valparaíso. Y porque lo que yo les comenté también se enmarca en un contexto, en particular en esta ciudad, pero no solamente en esta ciudad, en el país, un contexto muy especial, un contexto también que vamos a ver más adelante con una frase que destaqué del informe del Observatorio del Narcotráfico, en esa ciudad hay un contexto de degradación. Esas fotos están tomadas en el centro de la ciudad y en un sector patrimonial. Valparaíso es una ciudad que fue declarada, o sea, el casco histórico, como parte del patrimonio de la humanidad. A la izquierda, unos extractos de artículos que justamente explica eso, que no es solamente el contexto de hoy, viene desde ya varios años, pero actualmente se ha agudizado. Entonces, octubre de 2020, eso fue, bueno, el año pasado, la falta de inversiones y el vandalismo está creando una situación social insostenible. En marzo de 2021, cada cierto tiempo, Valparaíso aparece en las noticias del país, renovando la inquietud sobre su destino, incluida una cierta angustia y esa idea de deterioro que sigue, que suma y sigue. Bueno, comentaba respecto de un informe publicado hace poco de la Fiscalía Nacional de Chile, en especial del Observatorio del Narcotráfico. Abajo está el link para aquellos que lo quieren descargar. Unas frases también que destaqué y tiene que ver con lo que comenté recién, eso a nivel del país. Bueno, no solamente se observa varias situaciones muy preocupantes, pero también son preocupantes porque está en un contexto muy especial en el cual está actualmente el país. Entonces, un contexto que afecta directamente a la gobernabilidad del país y de los territorios. Acá unos extractos del capítulo del informe del narcotráfico en la vía marítima en 2021. Se destaca una mayor frecuencia de las incautaciones en embarcaciones de todo tipo, obviamente, buques, lanchas, embarcaciones también de pesca artesanal, etcétera. Pero también lo que es muy preocupante en Chile es la presencia nueva de cárteles mexicanos y como lo comentaba también,
en el primer punto, con una importancia, una preponderancia del transporte marítimo, que es particularmente importante en un país como Chile, porque Chile, uno, es un país sumamente costero, un país cuyo comercio exterior se transfiere por vía marítima el 92%, más del 92%. Y también otro elemento que se menciona en ese informe es que es un país que tiene el mayor índice de consumo de estupefacientes y además no es productor de droga. Ahora, ¿por qué son problemáticas particularmente importantes para las ciudades-puerto o ciudades portuarias? Precisamente por la situación de ciudad-puerto, o sea, que están en las interfaces entre el mar y la tierra. También tienen cercanía con los centros de consumo y, en el caso de algunas de ellas, de zonas transfronterizas. Por lo tanto, requieren una atención particular por esa situación estratégica. Eso implica una mayor y mejor gobernanza, sobre todo gobernanza multinivel, público y privada, pero también participativa. Se enmarca en un contexto, como lo comenté, de fragilidad y también de pérdida de cohesión social. Ahora, obviamente no todas las ciudades-puertos son iguales y conocen las mismas problemáticas con la misma agudez, ¿ya? Pero es una problemática que efectivamente es particularmente alarmante actualmente en Chile, y lo que llama la atención es que, y ahí lo vamos a ver más adelante, es que si bien es cierto, es visible, cada vez más visible, sobre todo en los últimos años, pero aún la respuesta de las diferentes instituciones parece ser más lenta. Y eso que quise mostrar también en esta diapositiva, porque son tanto desafíos como oportunidades. O sea, la inexistencia o la debilidad de la gobernanza puerto-ciudad es también una oportunidad para justamente construir o reforzar esos mecanismos de gobernanza. Yo voy a entender por gobernanza el proceso de coordinación entre actores que tienen lógicas e intereses distintos y coordinación en torno a una meta que construyen colectivamente. Bueno, como lo comentaba, hice una encuesta que voy a presentar más adelante, pero antes de presentarla, bueno, algunas preguntas. ¿Hasta qué grado el lavado de activos ya se encuentra en la economía de los puertos, por una parte, y de las ciudades por otra? Sabemos que ya está, pero ¿hasta qué grado está? Por ejemplo, activos en las terminales privadas o concesionadas, activos en el mercado inmobiliario, etc. La otra pregunta que uno puede hacerse es cuáles son los incentivos para los gobiernos locales, por una parte, y los puertos, por otra, para instalar mecanismos de lucha del narcotráfico. ¿Cuáles son los incentivos y cuáles son los elementos o los factores de resistencia explícita o implícita? Una pregunta que también menciono acá y que surge de una conversación que tuvimos con los alumnos del diplomado cuando Mauricio Viera hizo su charla. ¿Hasta qué punto el riesgo de la pérdida de la certificación del código ISPS y de sus consecuencias sobre la reputación de un puerto constituye también una oportunidad para justamente tomar acciones de manera más oportuna? Y ahí eso es una pregunta que yo me hago como ciudadana. ¿Cómo explicar el bajo número de escáneres y de tecnologías que existen para el control de la carga? ¿Se requerirá mecanismos de presión del exterior? Bueno, acá presento una breve encuesta que hice
justamente de manera preparatoria para esta exposición, y la hice del 22 al 24 de septiembre, o sea, la semana pasada, y me sorprendió la tasa de respuesta. Es una encuesta que yo hice a mis redes de alumnos del diplomado actuales y de los años anteriores, pero también redes de alumnos de un curso que hago para la Autoridad Portuaria Nacional del Perú y la CIPOEA sobre gobernanza de las ciudades puerto, y ocupé 2 redes también de profesionales de la logística. Personal de Costa Rica, del Bureau Regional. No es parte por favor, gracias. Y también redes de más especializadas de profesionales de América Latina en logística y puertos, el foro LATAM que existe, tenemos un grupo de WhatsApp, y la Asociación Chilena de Puertos y Costa. El universo es aproximadamente de 200 personas y recibí en 2 días 56 respuestas. Bueno, aquí son las preguntas, bueno, para identificarlos. Esencialmente son personas que trabajan o residen en una ciudad-puerto. 58% son de Chile, pero también de otros países de la región, como se ve acá. Personas que trabajan en puertos, en logística, pero también en el sector público y en organizaciones de la sociedad civil. La pregunta que hice es si esa problemática del narcotráfico en el transporte marítimo había sido abordada en la institución en la cual trabajan. Y lo que me llama la atención es que en un tercio de los casos declaran que no fue una problemática abordada. Y que cuando fue abordada, un tercio también destaca que lo fue ocasionalmente. En cambio, 55% de las personas declaran que sí es abordada de manera regular. Y lo que más llama la atención también en los comentarios de la encuesta es, primero es la coordinación, la necesidad de coordinación, o sea, de gobernanza finalmente, pero también, bueno, apuntando a la seguridad, a la trazabilidad de las cargas y también de concientización. Y yo creo que acá, en la concientización, aquí tenemos un espacio desde la academia en visibilizar el problema, capacitar, y también lo que hace la Universidad para la Paz, esa cátedra, y lo que también tratamos nosotros también de hacer en los diplomados, investigar, difundir y colaborar, pero también obviamente intervenir en el debate público, planteando las problemáticas desde un enfoque multidisciplinario, producir estudios. Por ejemplo, con Mauricio hemos abordado la idea de efectuar un mapeo de las ciudades puerto a partir de diferentes criterios y también de la capacidad de respuesta institucional. Participar también de instancias de gobernanza, tales como las comunidades logísticas y portuarias y los consejos de coordinación ciudad-puerto en Chile y en Perú, que son básicamente, ambos son instrumentos de coordinación. El Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto existe en Chile por ley, existe también en el Callao, en Perú, y son mecanismos que reúnen representantes del alcalde, del puerto, de la sociedad civil, y comunidad logística más bien reúne los actores de la cadena logística. Claramente, y eso lo dijeron también los expositores anteriores, son problemáticas que hay que ver, que hay que abordar con fuerza en ambos tipos de gobernanza, uno más orientado hacia la coordinación puerto-ciudad, pero también interna a la comunidad logística, dado el involucramiento de todos los actores de la cadena logística, y también, eso lo sabemos, también por el involucramiento también en el narcotráfico de varios actores. Bueno, y termino con una frase de ese artículo que les mencioné y que me pareció bueno, particularmente adecuada.
Valparaíso tiene una mixtura especial donde la bohemia es el alma de su historia. Pero junto a ello, también hoy se suma la pobreza, la delincuencia y el narcotráfico, aquel que se apodera de las calles y que se enriquece frente a la debilidad del ser humano. Bueno, muchas gracias. Terminé con esta diapositiva indicando mi correo electrónico y también los cursos que impartimos. De hecho, tenemos uno que empieza hoy, de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio de las Ciudades Puerto. Muchas gracias.